Buenos días, Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá desde Psicología de la Matrix. Mi nombre es Romina mi nombre es Hugo, y estamos acá para analizar sucesos. propios de la realidad desde una perspectiva psicológica. Hoy vamos a comenzar con un capítulo nuevo que lo denominamos el fuego consumido. Dominar, producir, quemarse. Del fuego Heráclito, el cansancio contemporáneo. Bueno, el motivo de por qué elegimos el título Fuego Consumido se debe a que nosotros vamos a emplear al fuego como metáfora de la adquisición de la técnica que las sociedades han adquirido a lo largo del tiempo para poder tener un estilo de vida mucho más próspero, pero que a su vez se vuelve paradójicamente perjudicial. Y como ese fuego que fue adquirido en algún momento, luego la misma sociedad lo consume, generando así un apagón personal y generando como consecuencia no solamente muy poca autocrítica, sino también una especie de automatismo en donde las actividades que el ser humano las hace sin ese fuego, sin esa pasión que lo caracteriza en hacer aquellas actividades que le gusta o aquellas cosas en las cuales puede sublimar, bajo un concepto de productividad en donde las cosas que le gustan son dejadas a un lado y tienen que de alguna manera adaptarse a un mundo contemporáneo en el cual solamente se le es posible ser feliz en la medida que produce y consume. El tema está en diferenciar qué es lo que se consume, ¿sí? Porque muchas veces al entrar en esta vorágine, ya sea laboral, vincular, sin darnos cuenta, vamos entregando mucho más de nosotros mismos hasta el punto de consumirnos y de extinguir ese fuego que tanto nos costó trabajo poder conseguirlo y apropiarlo. Para ello vamos a empezar a hablar primero de Prometeo y la creación y el fuego como metáfora del arte, de la cultura, de cómo a través del robo a los dioses le ha dado luz a esa sombra que las personas estaban acostumbradas a vivir en ese tiempo. Luego hablaremos de un filósofo presocrático llamado Heráclito y vamos a desarrollar cómo emplea el concepto del fuego como para dar cierto orden al mundo en el que vivimos. Después hablaremos de un autor del siglo XX llamado Kafka y le da una vuelta de rosca al concepto del fuego como algo desgastante. Y finalizaremos con Han y vamos a articular el concepto de fuego esgrimido anteriormente para entender cómo hoy en día nos autoexplotamos sin que nos demos cuenta. Y esto lo vamos a conectar también con los dispositivos modernos y los mecanismos que el sistema y la democracia utilizan para de alguna manera intentar dominar o doblegar la voluntad humana. Sí, también creo que podría articularse bien con el síndrome de burnout, ¿no? Que es el que sufren los profesionales cuando se desgastan. Bueno, ahí en ese se desgastan, podemos también articular el tema de ese fuego que las personas tenemos a la hora de realizar alguna actividad, ese fuego como esa motivación o esa causa que nos impulsa a hacer algo, cómo se va extinguiendo a lo largo del tiempo, generando como consecuencia esto que vos llamabas burnout, que es el síndrome del quemado. ¿Y qué relación el síndrome del quemado con el fuego? Y con esta generación también, ¿no? Porque hoy el fuego también se expresa como incendio. Exacto. Como algo que se quema y que se desborda y que no hay ningún tipo de no hay ningún bombero que pueda ayudarnos
para tapar todo ese fuego que nos quema por dentro. Ese fuego llamado el estrés. Sí. El estrés crónico, ¿no? Que aparece a través de nuestros cuerpos, de nuestra mente, ¿no? Y esto que decía Jules Han, que decía como un síndrome neuronal. Claro, porque La pandemia ahora ya no es el otro, sino que es algo neuronal, que entra a través de los vínculos, de las redes, de algo mucho más amplio que exceda nuestro poder. cómo termina repercutiendo en nuestra psiquis, en nuestra mente y en nuestro cerebro particularmente. Entonces hay una propiedad, Han le da una propiedad física a ese malestar, que esos son los efectos producidos por el tipo de vínculo que hoy en día estamos llevando, vínculos que son desgastantes, vínculos que son muy demandantes en cualquier tipo de relación en que nos encontremos, como dijimos anteriormente. El positivismo negativo, digamos. El positivismo que implica que vos mantengas una postura a pesar de que vos sientas otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera ese positivismo que implica nunca mostrar cansancio, nunca manifestar una queja o agotamiento. Claro, como que hoy el manifestar agotamiento implica demostrar cierta debilidad o vulnerabilidad. Entonces me da la impresión que la sociedad hoy en día te induce por medio de las redes sociales o estos dispositivos modernos a que no te pares desde el lugar desde la queja o desde el sufrimiento, sino más bien desde el lado del hacer. No importa qué tenés que hacer, siempre es mejor hacer que no hacer. Sobreproducir, digamos, ¿no? Claro, no dejando tiempo para contemplar si lo que estás haciendo realmente va en dirección a tus deseos, porque es como que también hoy el deseo individual de cada persona, ese fuego interior, cada vez se va apagando. ¿Para qué? ¿No? ¿Para responder qué? Para responder demandas de los demás, que esas demandas luego nos terminan consumiendo. No sé, porque Galeano tiene un cuento sobre unos fueguitos, ¿no? Que habla como que cada uno tiene que tener una individualidad y que todos tenemos una luz propia, pero a la vez como que eso que parece como algo positivo, algo que te ayuda a sentirte único y irrepetible, a la vez también te puede generar un conflicto interno donde te puedes quemar. Vos decís, uy, a mí me gusta laburar de esto y no sé, soy profesional en esto, pero y la verdad que me hace sentir re bien, pero no me reditúo económicamente y, viste, a veces uno la piensa, mejor me pongo un kiosco. Lo he escuchado muchas veces en personas que trabajan en salud mental o sí. Es como que es tan difícil el sostenimiento de varias cosas y la falta, ¿no? de poder ver que hay un otro. Bueno, recién hablamos de que el fuego en su exceso genera un incendio, digamos, ¿no? De alguna manera. Y acá me parece interesante incorporar a Heráclito, este filósofo presocrático, que él consideraba el fuego como un ordenador del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que él define el fuego como una medida, ¿no? Como algo que organiza el caos, como algo justo, digamos, ¿no? No es ni siquiera este incendio que manifestamos anteriormente, ni tampoco es ese fuego que se extingue, digamos. Es como es una proporción justa para que la sociedad y los sujetos, los individuos, se vayan reorganizando para realizar sus labores. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la medida de cada uno para ver cuál es el fuego óptimo, digamos, ¿no? Y que ese fuego a su vez represente el conocimiento. Claro, porque el fuego también simboliza el inicio de una civilización, ¿no? De que uno no está solo, que necesita un otro. Uh-huh. Y eso también genera un progreso, porque el humano solo creo que en la selva no tiene nada como para sobrevivir. Bueno, lo importante que fue en esos tiempos el fuego para, por ejemplo, cocinar los alimentos, ¿sí? Y como consecuencia de ello cambie la alimentación
en las personas o que se reúnan. haya cambiado el estilo de vida más sedentarios a nómades, por ejemplo, ¿no? Claro, que hay una diferencia bastante fuerte. Y ahí fíjate que Heráclitos hablaba del fuego como un cambio permanente. Por ejemplo, en el caso de la comida, ves cómo se va transformando. Por ejemplo, la carne va pasando por distintas etapas. Una etapa más cruda, una etapa más cocida, sí. Por ejemplo. Y eso también se puede ver en los mismos componentes del fuego. También se puede ver cambios. O cuando quemas algún objeto, también va sufriendo un cambio a lo largo del tiempo. Entonces, Heráclitos también hablaba de que ese conocimiento o esa medida se daba a partir de una tensión de opuestos que se contraponen y que luego llegan a un equilibrio. Ese equilibrio lleva a un ritmo que va a ser la regla en la cual se van a ir transformando las cosas, ¿no? La verdad que es interesante. Lo trajimos a colación a Heráclitos como el precursor de este concepto para luego hablar de un mito que nos parece importante resaltar, que es el mito de Prometeo, que es básicamente el mito consiste en que él le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ejercer la técnica, el arte, el trabajo y la producción, ¿no? Las armas. También las armas. En fin, tener una vida autónoma, siendo conscientes o siendo responsables de sus actos, mejor dicho, ¿no? Y donde Kafka se enfoca es el destino que tiene el que les lleva el fuego, ¿no? A los humanos, Prometeo. Kafka de alguna manera se centra más en el castigo, claro, de Prometeo, ¿no? O sea, aquel que le roba a los dioses algo que era propio de ellos y de alguna manera estas técnicas las democratiza, ¿no? Claro. Llevando así una consecuencia que viene a ser el buitre que se come el hígado y ese hígado de alguna manera se vuelve a regenerar, generando un lupus, digamos, ¿no? Una repetición infinita, en donde el castigo es de por vida, digamos, ¿no? Y bueno, la perspectiva de héroe de Heráclitos ya deja de ser como tal y no termina siendo un fundador, termina siendo un oprimido a raíz de violentar una de las leyes de los dioses. Entonces es como que ya ese mito, si uno lo quiere interpretar de una manera, si se quiere, libre, lo puede interpretar como que uno se arriesga al enfrentarte a los grandes aparatos del poder, ¿no? Teniendo este tipo de castigos. Está como por ejemplo él estando en soledad y siendo devorado todos los días por un buitre, que al mismo tiempo ese hígado se vaya regenerando para que otra vez vuelva a ser castigado. Bueno, Han retoma ese mito y le da otras perspectivas, ¿no, Romy? Sí. Siento como que ahí también hay un enganche, ¿no? Uh-huh. En todo eso que es más fuerte. No sé si lo podemos razonar tanto. A ver cómo lo veríamos. Y no sé, qué sé yo, el tema de una existencia y la imposibilidad de poder comprender el sufrimiento real porque le sacan el hígado, sufre en ese momento y después, bueno, cuando se vuelve a regenerar es como que dice, ya está. Pero todo eso que se sufrió, todo eso por lo que fue, ¿no? Es como que en vez de llegar a tener como otro enraizamiento, es como que vuelve desde el principio y esto me lleva mucho a Calmus. Uh-huh. ¿Viste? Y el absurdo es como decir, ¿cómo salís de esa rueda? Sí. Y también, como yo entiendo, ¿no? El tema de internet o de todas esas cosas, es como, siento como que vos sos guiado, ¿no? A través de un perfil, porque ahora no sé si la gente se conoce tanto de cara a cara, sino es como más bien como un merchandising. Es muy difícil generar un vínculo si no es que lo ves todos los días o que pueden cruzar algunas ideas, sino es como vos, como un producto del mercado, ahí presentándote y sí. La otra persona, o sea, tomando eso, como diciendo puede que sea así o no, o analizando. Y bueno, como que se pierden muchas cosas, ¿no? Y ahí como que digo, es bastante cínico.
la modernidad nos ha hecho más esclavos que nunca. No hay ningún momento en donde nosotros podamos estar libres de todo esto, de la inteligencia artificial que nos rodea, de los algoritmos que nos dan, dicen que si a vos te gusta esto, listo, sos el perfil de usuario tal y que necesitas tantos likes y que, ¿entendés? Como que ya pienso como que se pasó a un borde bastante más fuerte después de la pandemia, donde ya dependemos el 90% de nuestros vínculos a través de un celular. Bueno, eso es lo que se llama la Big Data, es decir, Claro. estos datos que de alguna manera Internet tiene sobre vos, y cuando vos quieras explorar en distintos espacios o en distintas aplicaciones, ya sepa de antemano ¿Por dónde llevarte? Claro, qué elementos a vos te van a conducir para que los compres, o por lo menos para que te tientes. Entonces ya deja de ser un sujeto impredecible para ser alguien sumamente predecible y predestinado a realizar ciertas acciones que ellos ya saben que de antemano vas a realizar, o por lo menos que las probabilidades son muy altas. Entonces también acá está este punto, estaría bueno levantarlo para pensarnos qué rol juega la democracia. Bueno, en las redes nosotros no hay una libertad, es como somos usuarios. Hay como una predestinación con un velo de libertad. Es como que nosotros creemos que somos libres al elegir, pero realmente estamos condicionados, digamos, porque hay como una superestructura que nosotros no sabemos y creemos que actuamos de manera libre, y no es así. Justamente ya, es decir, como que todas nuestras conductas ya están estudiadas por los programadores, por ejemplo, que son los que nos ofrecen los productos porque, bueno, vieron las veces que nosotros accedimos a tales sitios para fijarnos en los productos o en las series que nos gusta, digamos, ¿no? Sí, como una arquitectura más social de un perfil de una persona, y que todo el tiempo hay una inteligencia artificial que te lo ofrece. Como decís, che, hoy me voy a poner, no sé, la foto de una marcha, y automáticamente te empieza a seleccionar determinadas personas que opinan así, y entonces como que entras en un lupus donde es muy difícil. Para que vos de alguna manera también vayas salir de ahí, ¿no? Vayas conformando una identidad, ¿no? Claro. Entonces se convierte como en esa voz que te genera identidad. ¿Y cómo se reafirma esa identidad? Justamente ofreciéndote productos relacionados a, por ejemplo, a esa foto que vos decís de la marcha. Entonces, por ejemplo, va a aparecer, no sé, en plataformas artículos relacionados con banderas o libros en relación con la temática de la marcha a la cual vos fuiste. Entonces hay una conexión ahí. Sí, obvio. Y creo que no es como algo inocente que aparece, sino es que es algo que aparece que te tiene que dar una forma. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que escapar, porque ahí estamos siendo como el hámster, ¿viste? Que va a comer algo y que le da electricidad o no. Bueno, ¿entendés? Siempre existió esta dicotomía un poco en que si la tecnología es neutra o está ideologizada. Es decir, si este tipo de tecnologías se gesta en un sistema capitalista, ¿cuál va a ser en definitiva el objetivo del capitalismo? Por ejemplo, venderte un producto. Entonces, todas estas acciones que nosotros hablamos de, por ejemplo, que te inducen a comprar aquellos accesorios que el sistema cree o los programadores creen que son de tu preferencia, te lo ponen en primer lugar. Digamos, hay un fin de consumo, y ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entras en una rueda donde terminás consumiendo no solamente tu salario, que cada vez es mucho menos en cuanto a poder adquisitivo, sino también que te consumís en querer integrar un grupo donde vos tal vez no sabes si realmente te tomaste el tiempo, si quieres pertenecer o no. Que vos en un momento hayas estado, ya sea en una manifestación, o sea, en donde sea, eso no implica que, bueno, ya esté predestinado a que vos quieras pertenecer a ese grupo. Pero también está un poco
la habilidad del ser humano en dejarse, no sé si dejarse condicionar. Esto es una pregunta que te hago, ¿qué te parece a vos? Si el ser humano es consciente y se deja condicionar por comodidad, o es inconsciente y no se da cuenta de que es doblegada su voluntad en querer acceder a consumir estas cosas que realmente no sabe si son de su interés o no. No sé, a mí todo esto me recuerda mucho a, ¿viste cuando apareció la televisión? Que decían como que era algo perfecto porque vos tenías que estar sentado, callado y escuchado constantemente todo lo que te ofrecía, desde el punto de vista que te ofrecía. Entonces tenías, no sé, en el noticiero donde pasabas por 100.000 emociones, un montón de cosas que decís, me está mostrando, o ya estoy opinando como opina, no sé, el periodista y todo eso, y como que ahí un poco se te desintegra lo que vos pensás, ¿no? Porque ya si no podés responder, ya si no podés objetar esa idea, entonces como que directamente estoy viendo algo para que me mande, y donde es muy difícil, viste, una interacción. Y ya creo que si partimos desde el televisor, que es de donde empezó todo, hoy por hoy siento como que es un gran hermano gigante, y es muy difícil, viste, desenchufarte del aparatito sin saber que vas a perder trabajo, amistades, un lugar en el mundo, porque vos te estás vendiendo y a la vez estás consumiendo constantemente. ¿Cuál es el precio, no, de Sí, claro. pertenecer, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese precio? Es carísimo. Si el precio de pertenecer como sea, extinguiendo aún más tu fuego, hay que evaluarlo, hay que contemplarlo. Me gustaría hacer como una especie de repaso por ejemplo, desde el mito que desarrollamos hace un momento hasta la actualidad con Han. Dale. En el sentido de decir, bueno, el fuego desde Prometeo era un acto liberador, digamos, ¿no? La gente que estaba en la oscuridad recibía el fuego y a partir de ahí podía desarrollar su cultura y su arte y el desarrollo de una civilización próspera. Ahora ese fuego nos quema por dentro, porque ya no el fuego perdió el sentido, o digamos cambió el sentido. Así como Heráclito hablaba que las cosas cambian en la justa medida y a partir de un ritmo que implica las leyes del cambio, los conceptos también van cambiando. Entonces, Prometeo consideraba el fuego como un acto de rebelión. Hoy en día nos autoexigimos de tal manera que el mismo fuego nos quema o nos apaga, pero no hay un término medio ahí, no hay un ritmo que nosotros podamos llevar de manera equilibrada. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar con ejemplos concretos. No descansamos, sentimos culpa todo el tiempo. Lo inmediato es un problema, porque necesito tener la respuesta inmediata constantemente. Y si no nos autorreprochamos, si no las tenemos inmediatamente. O la buscamos en nuestra cabeza y también ahí empieza. O si no la buscamos en inteligencia artificial, claro, o en Google, por ejemplo, y de esa manera es como que mitigamos un poco esa angustia de no saber y tener la primera respuesta. No importa después si la respuesta es correcta o no, pero por lo menos darla, ¿no? Claro, como que tiene que haber como algo ahí del control, ¿no? Claro. Porque no confiamos en nadie, porque eso también lo dice en el libro, como que cuesta la confianza en el otro, entonces aparece la transparencia. Y la transparencia aparece a través de las redes, que es de una careta, un masking que queremos, no sé, mostrar, ¿no? Y como que los mejores viajes, las mejores cosas. Pero ¿qué pasa cuando no está todo eso? Y ahí empiezan, viste, los adolescentes que creen que todo lo que ven en las redes sociales es algo muy feliz. No sé, me ha pasado a mí, por ejemplo, de ver personas que en su relación parecía todo perfecto, todo que iba muy bien, que la verdad que vos lo veas en las redes, la foto, todo, el casamiento, todo ideal, pero puertas para adentro, de decir no. Y cuanto más fotos hemos puesto así, más nos separamos. Y te hago una pregunta, además de las fotos de gente que muestra una vida que tal vez es la ideal, sin ideal, sufrimiento, pero que no es así en la vida práctica. ¿Qué opinas de, por ejemplo, de estos libros que de alguna manera plantean
que la hiperproductividad, como por ejemplo el club de las 5 de la mañana, o aquellos tipos de libros que recomiendan siempre levantarte una hora muy temprana, hacer ejercicio diario, tender tu cama, y con eso prometen un éxito próspero, digamos, ¿no? O un éxito garantizado, donde se lo asocia siempre con el dinero. Sí. Digamos, si tenés una vida tan disciplinada, es muy factible que tengas una dinero y que un estatus. Sí. Un estatus, claro. ¿Qué opinas de eso? Y yo creo como que ahí en verdad es una postura, una pose para afuera, porque internamente creo que todos pasamos por varias crisis emocionales. Muchas veces, ¿quién no ha vivido una pérdida, no? Como que duelamos constantemente nosotros, cómo vamos creciendo, cómo vemos a nuestros padres que van creciendo. Como que yo me voy más para un lado más existencialista, ¿no? Para mí el dinero no es tan importante, porque después de tener ciertas pérdidas uno piensa que el tiempo es lo importante, el tiempo, el valor que le das al tiempo, lo que compartís con la persona, porque vos después no sabés si vas a estar con esa persona. Entonces es como yo quiero llevarlo más hacia eso, hacia ese valor, hacia el vínculo y el poder encontrarme con un otro y nada, poder fluir sin tantas vueltas. Como que la otra persona, encontrarme realmente con un otro, ¿no? Que sufre, que tiene angustia, y que yo también tengo angustia y que tengo sufrimiento, y que es parte de la vida, ¿no? Porque ya me he pasado de estar con personas en un acompañamiento terapéutico, me dicen, no, porque ahora me pasa tal cosa, y es parte de la vida, porque la vida no es perfecta, para nadie. Es que me parece que los vínculos, en vez de relacionarnos con un otro, nos relacionamos con las expectativas que nosotros tenemos sobre un otro, y creo que o el otro se ajusta a la expectativa de uno, o también el otro se relaciona con uno sobre la base de su propia expectativa. Entonces se hace muy difícil. Claro. O es un vínculo donde, si uno, por ejemplo, en el primer caso, donde uno se tiene que ajustar a la expectativa del otro, ahí hay una autoexplotación, digamos, ¿no? Sí, es como más una alienación, sí, a lo que quiere el otro de mí. Y nunca sabes y hasta dónde, claro, uno va a poder soportar de todo eso, porque después terminás como en una espiral del infierno, realmente, donde te está quemando ese vínculo. Y eso lleva a un desgaste emocional. O sea, para salir un poco de la metáfora del fuego, eso lleva a un desgaste emocional, frustración de no poder cumplir las expectativas del otro, o generarte también enojos con vos mismo, o también la otra persona. La vinculación muy líquida, ¿no? Esa liquidez que se da, que es como, bueno, nos vemos un rato y después chao. Bueno, para no afrontar tal vez esos duelos que para mí en las parejas se van generando. Hablamos en la pareja, pero bueno, también puede ser en la relación de un padre o un hijo. Sí. A ver, ahí llega un momento, creo que el ser humano, cuando se vincula al principio, lo hace basándose en una idealización que tiene sobre el otro. Claro. Y viceversa. Después, lo ideal sería justamente, no valga la redundancia, que ese ideal caiga en los dos lados y que las personas se puedan aceptar en su diferencia. Claro, yo soy esto. No que alguno, claro, siga preservando ese ideal del otro y vaya teniendo esa expectativa, y al no cumplirla se generan estos desencuentros, generando como consecuencia un desgaste emocional, digamos, ¿no? Yo pienso esto, mira, nosotros estamos en una era donde es el capitalismo más duro y puro, y donde es muy difícil no vincularse desde el placer, porque no sé, me encontré a alguien haciendo cerámica o haciendo canto o haciendo, no sé, alguna clase de algo que me guste a mí, y desde ahí que surja algo, sino como que la mayoría de veces estamos trabajando y creo que cada vez tenemos menos espacio para hacer cosas que nos gustan. Y muchas veces queda ligado, viste, al laburo, y he visto como mucha gente muy, muy colgada en lo que es el laburo y nada en lo propio, ¿no? Como que esa parte tuya. O si no, el arte, o estas cuestiones que son siempre recreativas, siempre se les busca un para qué, digamos, ¿no? Y yo no sé si siempre hay un para qué en hacer las cosas, ¿no? Pero también es cierto que las mismas personas de alguna manera te inducen a
que vos le encuentres un motivo o una razón a la actividad que estás haciendo. Y es como que tal vez no queda muy válido decir, porque la verdad que me agrada, me desconecta. Primero, quedás como un bicho raro porque no estás haciendo lo que hacen la mayoría, que es estar conectados con las historias de las apps, por ejemplo. Entonces, todos se comentan sobre un meme, sobre un video que está circulando, y verte a vos, no sé, expresando tu arte de muchas maneras, haciendo, no sé, una vasija o haciendo o pintando un cuadro. Eso es algo muy poco común. Y hasta qué punto uno puede tolerar realizar ese tipo de actividad sin a veces el reconocimiento de las personas, o al contrario, ¿no? El desprecio, porque hoy en día esas cuestiones que hablábamos de Prometeo, del desarrollo del arte y de la cultura, parece como que hoy en día no se toma en cuenta eso, o no tiene un gran valor, cuestiones que tal vez lleven tiempo realizarlas, meditarlas, volverlas a hacer. Sí. Y es como que hoy no existe, es como que la paciencia se ha extinguido también. Sí. Entonces, vos hace un momento hablabas de que, bueno, de la inmediatez de todo. Entonces, claro, hoy las redes sociales, ¿qué te dan? Satisfacción inmediata. Las relaciones, hablabas relaciones líquidas también. Sí. Son relaciones rápidas. Sin ir más lejos, el tema de cómo uno procesa los sentimientos y las emociones. Vos ves mucha gente que está muy colapsada a esta altura del año, pero porque muy poca educación así emocional hay. Pero las procesan. Y yo creo que con esto de la inmediatez no. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un artículo de unos vietnamitas que a su familia, que le mandaban una carta, ¿no? Estando en la guerra de Vietnam a su familia, y vos decís, tenían que esperar como, no sé, meses para recibir la carta, a ver si estaba vivo su familiar, y cómo le escribía y lo que le contaba y todo eso. Y ahora es como que con el WhatsApp o con todo lo inmediato, yo no sé si el mensaje tiene tanto, ¿no? Como tanta emoción, tanta historia de fondo, porque eso ya se perdió. Con tener al otro, le digo hola y si quiero le hablo y si quiero lo ignoro. Claro. ¿Entendés? Es como que ahora es... O si querés hacer una carta hoy en día... Te tratan de viejo. No, o si querés hacer una carta y mandarla al WhatsApp, por ejemplo, se lo puedes pedir a la inteligencia artificial que la haga, seguramente que la va a hacer. No, yo no caería en esa, porque te juro como que la inteligencia artificial tengo miedo que me saque mis pocas neuronas que tengo. Bueno, eso es lo que justamente está pasando también. Y eso me viste, no sé si te acordás, pero hay un libro de Orson Welles que habla de esto. No me acuerdo si es 1974, no sé qué, pero está la idea del gran hermano, ¿no? Y de como la pérdida de esa vinculación con 1984. uno mismo. Sí. George Orwell. Sí, ahí está. Sí. Y es como que, yo lo leí por arriba porque casi me lo compro, pero como que la idea estaba bien planteada, ¿no? Y plantea un gran hermano muy explícito, claro, en donde todos tenemos que saber el movimiento del otro. Todos sabemos que nos están vigilando. Y creo hasta inclusive nuestras propias mentes. Sí, como que ya nuestro pensamiento está siendo codificado, y ahí creo que es bastante peligroso. Es decir, el acto que nosotros hagamos ya fue anticipado por otra persona. O sea, en este caso, como hablábamos, la gente de programación que está al tanto en entender la conducta humana ya sabe de antemano que vos vas a hacer clic para comprar tal producto. Sí. Una cafetera, un libro. De hecho, te lo van a poner 1.000.000 de veces. Claro. Por propaganda, te bombardean. Te van a poner ofertas, te van a poner 3 cuotas, 6 cuotas en interés, como para que en algún momento te tientes y digas, bueno, sí, la verdad. Y ahí hay una disociación, porque bueno, en el sentido de que te ofrecen un precio muy barato, pero bueno, si vos tenés sueldos deprimidos, por más que el precio de un artículo sea barato, tu salario sigue siendo demasiado bajo como para que te endeudes, porque hoy en día también hay tantas ofertas y tantos medios y modos de pago que cada vez se hace más tentador, a pesar de que los sueldos son muy magros. Sí, tal cual, y que cada vez está como más devaluado el tema del laburo de las personas.
Es como que no sé si el laburo dignifica ahora porque no te puedes comprar todo lo que necesitas si no tenés como 100.000 laburos, ¿no? Ujú. No es que no se va, yo tengo como esa impresión, no sé si es la correcta o no, pero digo, siento como que antes cuando me contaban, no sé, que con un sueldo se podían comprar un terreno, yo decía, ¡fua! Es un montón, ahora necesitamos Claro. como 24 años para comprarnos un terreno y No. vos decís, tierra sobra, porque vos vas, no sé, por la provincia y ves un montón de lugar, viste, que todavía falta construir y que se re podría hacer algo accesible para todos, Total. pero así todo es como que sigue siendo muy escueto. Sí, Escueto, y cuando vos decís, loco, cuando las personas tienen toda su pirámide de Maslow completa, digamos, pueden sacar lo mejor de sí, pero actualmente es como que cada vez es menos. como que hoy en día Que puedas comerse un montón. sería bueno pensarlo para hacer otro podcast en relación a la pirámide de Maslow y cuáles son las dificultades hoy en día para acceder a los primeros escalafones de esa pirámide, ¿no? Que sería una vivienda. Claro. Porque Es la base, creo, igual. ¿por qué? Claro, no se otorgan como antes créditos como para comprar una casa y de esa manera, por lo menos lo básico y lo esencial, tenerlo para después poder desarrollarte en otras áreas. Y me parece que de esa manera, si la gente tuviese más acceso a poder acceder a una vivienda, ya está más tranquilo de que no, por ejemplo, no paga un alquiler, que hoy en día los alquileres están bastante caros. Digamos, puede proyectar en otros negocios o puede proyectar en otras cosas distintas porque ya no tiene ese peso de estar pagando un alquiler Todos los meses, claro, de tratar de llegar a fin de mes. y pagando algo que no es suyo, digamos, ¿no? Porque Claro. también se perdió como ese La propiedad privada. la propiedad privada que tanto el capitalismo de alguna manera brega. Es algo que no somos no somos como capaces ni siquiera de poder adquirir ese bien tan primario, digamos, ¿no? O ese bien tan esencial que sin ello nosotros no podríamos desarrollarnos en nada, porque si no estaríamos viviendo en la calle. ¿Y qué proyecto, qué prosperidad puede haber en una persona que viva en la calle que no tenga su propia propiedad? Y que de hecho vemos en Capital, hay un montón de personas que están en situación de calle y que vos decís, uy, es falta de oportunidades, 1.000.000, porque hasta hay familias y como están sobreviviendo, y también el tema de poner a las personas en esa etapa o fase de supervivencia, no crea los mejores seres humanos del mundo. O también ver si esas personas no decidieron en algún punto salir de ese modo de producción que genera todo lo que estuvimos hablando. Tiempos modernos de Chaplin sería, ¿viste? Como que... Síndrome de burnout. Claro. Hay gente que tal vez no pudo tolerar el estrés que conlleva vivir en una sociedad cada vez más demandante, más compleja, más difícil de acceder a algo propio. Es como que siempre vivimos de prestado. Me da la sensación que, por ejemplo, hoy vivimos siempre de prestado. Por ejemplo, no nos alcanza el sueldo, pagamos con tarjeta de crédito. Eso es un préstamo que nos dan para después pagarlo el día de mañana lo que consumimos hoy. El tema del alquiler es lo mismo. Es como que esa plata llega y así como llega, quizás más de la mitad del sueldo, porque los alquileres están carísimos, se diluye y es como que cada vez encontramos gente como que menos realizada o como más triste, ¿no? Más angustiada. Y así como se diluye el dinero tan rápido, también se diluyen las relaciones. Porque claro. Así de efímero, así como se va el dinero rápido, también se van las relaciones. Igual, qué loco, ¿no? Porque vos decís, hay gente que está muy, muy pobre y hay gente que está muy, muy rica. Uh-huh. Es como que en la Revolución Francesa, ¿no? Hay como una diferencia así muy grande, una brecha cada vez que se está expandiendo más entre las personas que eran clase media y la clase alta, porque de repente, no se ganan 3 palos verdes o vos decís, uy, le entra un montón de guita donde puede ser re feliz y todo y nada. Sí, como empieza como una sensación así del poder que te consume. No sé, el Señor de los Anillos, viste, cuando tenía el anillo era como que quería más y nunca le alcanzaba y por eso, bueno, se lo tenían que sacar, ¿no? Sí, como 2 o 3% de las personas que contienen el 80% de la riqueza y que el porcentaje restante cuenta con un 20%, esa asimetría parece que cada vez se ve mucho más marcada. Sí.
Y bueno, también ahí es interesante ver por qué se genera este tipo de diferencias y qué rol desempeña la democracia, si habilita que eso suceda, generando también eh, justamente por medio de las redes sociales esta idea de no es pobre el que quiere, o sea, como esta idea que pobre sos si querés, digamos, ¿entendés? Y no, me No, parece que no tiene que ver con un contexto y con algo que te condiciona. No, aparte que No vos... que te determina, pero Claro. que te condiciona. Es Tal como, cual. pobre es el que quiere, digamos. No es una cuestión de voluntad, viste, de que vamos a poder, porque no, también hay un límite ahí, bastante expuesto. Claro, y si vos planteas esos argumentos, sos un resentido. Claro. Sos un envidioso porque estás envidiando a ese, no sé, 10% que tiene la mitad más uno de la riqueza, mientras la gran mayoría vive con $1 diario, digamos. Claro, $1.50. Más o menos, sí. Bueno, de hecho, hace poco había como una nota que hablaba de los trabajadores de la IA y decía como que ellos laburaban por $1.50 con, no sé, como con computadoras, ¿no? En un lugar que era sin aire acondicionado, computadoras súper llenas, y eran la mayoría trabajadores que venían de una inmigración, ¿no? Uh-huh. Gente que emigraba de África a Europa y que podía hacer algo muy básico, pero así todo, en vez de darle un sueldo para salir de la pobreza y darle más oportunidades, ¿qué hacían? Se aprovechaban completamente de eso. Y vos decís, uy, es el sentimiento humano que te lleva, humano digo porque es como algo medio perverso y como de arrasamiento hacia alguien que lo necesita. Y en vez de, bueno, de generar oportunidades o algo como, o poder ayudar a las personas y decir, bueno, vamos a complicársela un poco menos porque viene, no sé, estuvo 3.000 horas en un barco, en el timonel de un barco para poder llegar acá, y en vez de, bueno, decir, bueno, mira, estás en un lugar seguro, es todo lo contrario. Te negrean más y cada vez es más difícil, y cada vez las brechas entre un lugar que se está desarrollando y el primer mundo es más grande. Y la tecnología y todo, y es muy difícil eso, ¿viste? Acceder a ese tipo de tecnología para desarrollar un país mucho más desarrollado, digamos, donde las diferencias sociales se vayan, no sé si igualando, pero que por lo menos los estratos más bajos puedan acceder a bienes de mejores calidad, que tengan un poder adquisitivo aún mayor. Pero bueno. Pero la peor violencia es, como dice Zizek, es la estatal, ¿no? Porque vos no te podés evadir de esa violencia que aparece en los medios, que aparecen en discursos que los medios dan hacia las personas y que las personas repiten, ¿no? Como este es un dejado, no quiere seguir progresando, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, cuando no sabemos si esa persona puede llegar a hacer todo eso. Se focaliza en las conductas particulares de las personas, ¿no? Claro. Se genera como un estigma, que por pereza... Claro, porque la facultad es gratis, te dicen. Sí, claro. Pero hay que sentarse, hay que empezar a ponerse en ese modo de... No, y además eso es a ver, por ejemplo, acá en Argentina la educación pública si bien es un derecho, pero no es un derecho en el cual todos pueden ejercerlo por cuestiones económicas. Es decir, si una persona tiene que estar trabajando entre 12 o 15 horas para poder subsistir, después no va a tener tiempo para sentarse a estudiar, o primero cursar en horarios muy diferidos para luego estudiar los fines de semana. Entonces hay una paradoja muy fuerte ahí, digamos, ¿no? Y claro, además la mayoría de personas que entran en la universidad, sea pública, sea privada, tienen que contar con ese tiempo para poder estudiar, para poder sentarse, para, no sé, tener comida, las cosas básicas, ¿no? Vestirte, estar tranquilo, para poder decir, bueno, voy a poder sentarme a tener este conocimiento. Y sin embargo, no todo el mundo puede, porque hay personas, yo he tenido compañeros en la facultad que tenían 18, 19 años y como de repente eran las personas que mantenían la casa y sin su sueldo no podían vivir, no podían llegar a fin de mes, toda esa familia, y tenían que aportar y un montón de cosas. Y bueno, ¿cuánto tiempo podía durar la facultad? Muy poco. Es como que frenarse un poco el ascenso social, ¿no?
Y sí, pero también hoy por hoy no sé si tener hecha la facultad y todo haga una diferencia. Bueno, pero Digamos, ¿no? Siendo un profesional hoy por hoy, creo que como que he visto muy pocos profesionales en blanco de salud mental. Muy pocas instituciones se juegan a poner a sus profesionales con un sueldo digno. sí. Y que muchas veces si pueden, o sea, es como en el momento en el que más tienen que sostener y que están dándolo todo por los pacientes, es donde más, queman, ¿no? Más autoexplotados están. Claro. Y vos decís, o Donde sea, más das, más autoexplotado estás. Yo creo que la exacto. salud mental es un ámbito donde uno a veces deja toda su labor profesional y hasta humana, y cada vez se siente más vacío, o cada vez se encuentra mucho más desgastado, cada vez le resulta mucho más difícil poder dar ese sostén afectivo que daba al principio. Yo quiero sumar acá una frase que va muy en consonancia con lo que hablaste de la salud mental y la autoexplotación que hay, y más que es un sector en donde las condiciones son paupérrimas, porque por los generales es trabajo negro, en donde no se reconoce específicamente cuál es la labor que hacen las diferentes personas que integran el sistema de salud mental. Está todo muy, como digamos, muy agarrado de papelito. No está muy definido, Sí. y al no haber una definición clara, se puede atribuir varias funciones distintas y dispares a las funciones de un operario de salud mental en este caso, ¿no? Y No que importa muchas el rol. veces terminan como en licencias psiquiátricas, pero porque vos decís, estás sosteniendo un montón. Bueno, acá hay una frase que te quiero leer, que es del rey de Piro, que se llama Pirro, que en una batalla que venció, una batalla que tuvo con los romanos y pudo vencerlos, dijo una frase bastante característica y elocuente, que es: otra victoria como esta y estoy perdido. Uf. O sea, este tipo de triunfo se lo llama victoria pírrica, porque si bien uno gana, ¿cuál es el costo de ganar lo que ganó? Y o sea, es interesante verlo, porque lo que hoy ganaste, mañana lo podés perder totalmente y ya no va a haber una posibilidad de ganar. Porque, a ver, ¿de qué nos sirve esta frase? Siempre estamos ganando pequeñas batallas, ¿no? Por ejemplo, producimos más, rendimos más, respondemos más mensajes, nos acumulamos tarea, queremos hacer un montón de cosas al mismo tiempo, buscamos también agradar, ser sociables, caer bien, ser parte de la manada, pertenecer a algún grupo. Nos exigimos también a ser mejores, y si no lo somos, nos autocastigamos. Entonces, el precio de eso, de todas esas características que mencioné, es altísimo. ¿Cuál es el costo? Cansancio, ansiedad, agotamiento, falta de identidad. Exacto, es lo que decía en la pandemia neuronal. ¿Qué puede generar una pérdida de identidad? ¿Qué puede llegar a generar eso? Y bueno, pero ahí viste, para mí creo que en la modernidad algo sería como ir en contra de la corriente, es como uno buscar la parte donde más genuino es, ¿no? Como no siempre voy a estar en esta, porque yo, o sea, puedo estar acá, pero también mi parte más genuina es esta. Y como revelarse a eso me parece que es lo más sano, porque si no entras como en la manada y cagaste. Claro. Ahí ya, digo, cagaste, no, como en el sentido de que ahí ya empezás con la ansiedad desbordada, después podés tener problemas al corazón, ataque de pánico, lo que vemos todos los días en nuestra generación. Sí, total. ¿Entendés? Como que el placer está como muy corrido. Sí, es como que ya ni siquiera sabemos lo que nos hace bien o no, digamos, ¿no? Sí. Ya como que el placer lo tenemos bastante corrido, digamos, ¿no? Sí. Y estamos atentos a anticiparnos lo que
Qué difícil, porque vivir todo el tiempo craneando a ver qué va a pasar o esto o lo otro, y es como que... Anticiparte a lo que el fluir otro un te puede poco. llegar a pedir. Tenés que Ah. anticiparte. Entonces vos al anticiparte estás en un estado de alerta. Pero pasa que al estar en un estado de alerta constante, sin un peligro real, eso te va agotando. La ansiedad ahí te come. Te come porque es un mecanismo que tenemos nosotros para sobrevivir en una sabana, en algún lugar donde En es... una situación crítica. Claro. En donde se activa, por ejemplo, Y lo más loco es que en la Tus- civilización tenemos un montón de ansiedad. tu sistema simpático se activa, o sea, tu sistema de huida o de lucha se activa. El problema es que justamente al vivir en una sociedad donde no hay peligros reales, como que te va a comer un depredador, genera que vos hipotetices Claro. esas escenas donde Tu mente, mañana digamos, toma algo y mañana lo transforma. te podés quedar sin trabajo, Uf. mañana podés quedar segregado de vínculos sociales, familia. perder contactos, que tu familia te dé la espalda. Y claro, Qué loco, pero la otra vez que me robaron el celular yo sentí todo eso. bueno, Es muy loco. Pero te como juro, que- primero que no sabía el número de nadie. es como, sí. Algún mail que otro, pero Es como que nos me sentimos, costó. sentimos que estamos atados con alambres, Sí. digamos, ¿no? Y que somos más endebles de lo que... Ahora, yo lo que me pregunto es si realmente somos lo que sentimos endebles ante esa situación de aceptación, o en realidad no lo somos, pero nos comimos ese libreto, o sea, no nos creímos ese libreto. Bueno, pero Freud en el malestar de la cultura dice como que el hombre, si bien no tiene garras, no tiene nada para defenderse, tiene como un mecanismo donde no es un animal muy dócil, ¿no? Pero Freud dice Y, también que y necesita como ciertas normas para no arrasar al otro, y lo cual, o cierto marco. No, lo que dice Freud es, bueno, también esto de, bueno, yo te doy, le otorgo, digamos, la pulsión si querés, al Estado a cambio de seguridad y protección, digamos, ¿no? O sea, yo dejo a un lado, reprimo mis emociones más íntimas, más destructivas y autodestructivas con el fin de garantías y seguridades que me dé esa sociedad por limitarme, digamos, ¿no? Habría que ver si hoy la sociedad, el Estado, estaría cumpliendo ese pacto con la sociedad o está en déficit. Y yo creo que depende de la sociedad en donde vos te manejes, ¿no? Ujú. Porque si por ahí te manejas en un barrio medio heavy, hoy por hoy el Estado no te está dando nada. Claro. Y si por ahí estás un poquito más elitista, te lo da todo, pero a un costo bastante caro, ¿no? Sí. Entonces como que va a depender mucho de donde vos estés. Ujú. Y de donde vos te pares, el punto de vista que vos puedas tener. Sí, no deja de ser muy relativo, claro. Sí, Claro. sí. Pero bueno, a medida que nosotros... siento como que es parte de algo, no sé, todos estos quilombos que estamos teniendo. A ver, ahora hay como una mirada muy totalitaria y hay que tratar como de sortearla, me Ujú. parece. Y otra cosa que va a ser muy difícil porque siento como que todo es muy neuronal. O sea que realmente ahora es donde más llamados de emergencia hay, donde hay ataques de pánico, donde he visto, no sé, una guardia común, no psiquiátrica, donde las personas se desmayan y empiezan a tener síntomas de histeria como en la época, viste, que Freud hacía. Entonces como que decís, uy, o sea, algo no está funcionando bien, donde supuestamente esto ya lo pasamos y ahora está como súper perverso todo. Bueno, Hannah habla en su libro La sociedad del cansancio que los trastornos límite de personalidad o los trastornos de ansiedad son justamente consecuencia de todo este tipo de sociedad a la cual estamos sujetos, digamos, ¿no? Generando ya, es como si nosotros fuésemos un vaso que nos echan agua y se va rebalsando y ya empieza a derrocharse el agua, digamos, ¿no? Como que ya el vaso que somos nosotros, El contenedor. no termina de contener el contenido que de alguna manera la sociedad quiere que contengamos, ¿no? Es como que nuestra infraestructura no es lo suficientemente acorde como para soportar esa demanda, y a veces está que al no tener al creer que uno no tiene esa infraestructura,
se cree que es débil, se cree que es un fracasado, se cree culpable, y ese es el mejor ejemplo de la autoexplotación. Viste que cuando hablábamos entre el mito de Prometeo y el mito o el modo en el cual Han habla de la autoexplotación, fíjate que Prometeo habla que hay un dios externo que castiga a Prometeo por haberse robado el fuego. En cambio, en Han, ya en Kafka, pero en Han explícitamente es como que el fuego que quema. No hay Dios. Claro. No hay una externalidad que castigue. Claro, no hay algo que como que contenga, sino que el fuego, ya en vez de llevarnos como a un lugar donde tenemos que estar todos reunidos para, no sé, pasar un clima fuerte de frío, de repente se hace como una super fogata y nos está quemando a todos vivos. A ese punto no iba, pero está muy bueno lo que planteas. A lo que te decía era que antes hay un Dios que te castiga, ahora te castigas vos mismo. Claro. No necesitas un Dios externo. Pero con una voz muy positiva te castigas. Claro. Pero no está mal lo que dijiste, porque en el mismo mito de Prometeo, la gente de alguna manera se juntaba en esa fogata, había una comunión, había algo en común que los unía. Hoy en día se está perdiendo, y al consumirnos nos vamos apagando y vamos gestando como una simulación de amistad o de vínculo mediado por la positividad, y que vos tenés que estar de alguna manera siempre atento y preparado para vincularte, porque si no quedás afuera de todo, digamos, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que el otro me puede dar? Me parece que qué es lo que yo puedo dar y que el otro me acepte. Claro. Que el otro, o sea, que el otro nos conformamos con muy poco, que nos tenga que aceptar eso. Sí, que nos tenga que aceptar lo poco que somos y lo poco que tenemos, que nunca va a alcanzar. Y ahí es donde está la extinción, y ahí es donde está esa falta de equilibrio, ¿no? Sí. Esa falta de equilibrio, que siempre estamos como en déficit o descompensados de alguna manera. Sí. Y no por nada se genera todo lo que hablamos anteriormente. Igual, sin ir más lejos, esta semana había un trend en TikTok que decía cuando Alicia conoce al conejo, y sí, como que ahí se desmadra todo. Sí, porque el tiempo ya deja de ser de alguna manera lineal y empieza a tener otro tipo de configuración distinta. Como que ahí cambiaba algo, y creo que ya cambia la percepción de la noción de todo. Bueno, pero ahí Alicia va sufriendo unas transformaciones a lo largo de todo ese Primero viaje, es la angustia, fíjate que en un momento, no me acuerdo si era una puerta o algo, y le dice, sí, ay, no sentís que te vas a ahogar en todo esto. Bueno, vos fíjate que Alicia va haciendo cambios, y fíjate que Heráclito, que hablaba siempre de que el motor de la civilización es el fuego, porque el fuego lo que produce son cambios. Cuando se está quemando una madera, va pasando por distintas etapas o fases. Exacto. Y no es lo mismo un incendio regulado que un incendio en un bosque que se da de manera desaforada, si se quiere. Sí, no donde se pierden animales, se pierde todo, es como que es difícil donde de contener. Arrasa con todo, digamos, claro, ¿no? Que en un segundo arrasa con el ambiente. Entonces, qué importante que es también la medida del fuego, o sea, la medida que el fuego va teniendo un ritmo en el cual se pueda observar la transformación de la materia, es como nosotros vamos transitando la vida, y tenemos que aceptar también que no todas nuestras vivencias van a durar para siempre, o que los vínculos van a cambiar, o que estos, por ejemplo, entender en algún punto que uno no siempre va a cumplir las expectativas de los demás, o que uno tiene que aceptar que no es la infraestructura que uno tiene, no va siempre a estar acorde a las demandas que los demás quieran depositar. Exacto. Uno también se tiene que correr un poquito de ahí. Yo creo que al correrse de ahí implica un cambio. Y esto de que siempre yo a veces le decía a mis pacientes esto, como, bueno, vos no sos el centro del mundo, o sea, el mundo gira y vos también te vas a tener que empezar a mover, o sea, a flexibilizarte un poco, porque si vos te crees el centro del mundo y las cosas no van a salir como vos querés, y va a ser medio complicada la vida desde ese punto de vista. Es que yo creo que mucha gente se considera el centro del mundo porque realmente se siente muy sola. Sí. Entonces necesita llamar la atención de esa manera. Tal cual, porque no hay forma en la cual el mundo preste una atención en vos, y vos hoy en día no sos extravagante, no sos exótico, no tenés más de 1 millón de visualización haciendo pavadas o tonterías,
que tal vez van en contra de tus ideales, pero bueno, si vos que al mismo tiempo, como somos seres sociales y queremos el reconocimiento de los demás, buscamos a veces lo que sea. O la plata. Como un payaso. Claro. Exactamente, o como un bufón que busca el refuerzo positivo de un rey, y bueno, se complica ahí, digamos, ¿no? Es como... Sí, igual para mí el payaso tiene como un darkness, ¿viste? Como que hay un tipo muy oscuro de fondo. Es como, no bueno, sé si pero, payaso, bueno, pero sí. El humor, ¿no? Puede albergar esa parte muy oscura. Bueno, pero si vamos a Freud, esa, digamos, esa parte oscura es de alguna manera subsumida o replegada y manifiesta la otra cara de esa oscuridad para ser aceptado. O sea, yo soy un payaso, hago divertir a la gente. Entonces de esa manera oculto mi parte más oscura, si se quiere, pero con el objetivo de que no me molesten o con el objetivo de que me brinden lo que yo necesito de la sociedad. Lo que yo quiero, claro. Porque también, nosotros somos personas muy indefensas, que individualmente dependemos sí o sí de los demás. O sea, no podemos autoabastecernos en nuestra totalidad. Es un costo muy caro salir de la cultura, ¿no? Porque es la muerte. Y casi imposible, porque por ejemplo, no sé, queremos salir a comprar algo, no tenemos una huerta donde nosotros produzcamos nuestras comidas, digamos, ¿no? Tenemos que ir al supermercado, ya estamos dependiendo de un otro, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Constantemente. El tema que bueno, es como hablamos hace un momento, ¿no? Es buscar una medida y ver hasta qué punto, digamos, uno se deja... Interpelar sería, creo, la palabra, ¿no? Porque vos ves a una persona con una idea y de repente eso que te dice te mueve y te interpela a algún punto y decís, uy, che, yo tenía... esto pensaba que era así. Pero que el interpelar no sea un castigo tampoco. No, porque está bueno cuando ves algo positivo y vos decís, che, yo lo pensaba así, pero ahora que hablé con él, creo que no es así. Sí, pero no caer en el castigo de, yo antes pensaba esto de él y ahora no me di cuenta que de otra manera, qué perjuicioso que soy. Y claro, a veces como cual. Que en vez de abrirte vos te terminás cerrando en vos mismo y viene este águila a comerte el hígado de vuelta, que sos vos, digamos. Claro, sos vos, el águila sos vos, ¿me entendés? O las presiones, porque otra cosa que también... este era Sísifo, ¿no? Era el que cargaba la piedra. El que cargaba la piedra llevaba la punta y volvía a empezar de vuelta abajo. O nos ponemos como Sísifos, sí. ¿No? O si no, nos autolaceramos como... Y bueno, pero en el psicoanálisis la repetición también tiene otro mensaje, ¿no? Y también tenemos que pensar de alguna manera positiva. A veces es imposible no dejar de repetir ciertas situaciones o cuestiones, ¿no? que nos interpelan desde cerca. Vos hablaste, ¿ves? Ya estás interpelada vos, porque ya hablaste de positivo, ¿no? Claro, bueno, ahí está lo malo. La creatividad podríamos también. Podemos buscar un sinónimo, no es que estamos en contra de la palabra positividad, pero podemos buscar, no sé, repetir de manera distinta, de una manera un poquito más creativa, aunque sea, ¿no? Porque... Claro, como salir de esa sombra de a poco. Sí, total. Y como, che, mirá este paso que estoy dando. O, mirá lo que me volví a mandar. Validarte en esos pasos y no buscar siempre esa validación externa. Porque nosotros como que de alguna manera nuestra condición más íntima depende de la validación externa. Y no nos damos cuenta. Y no sabemos por qué estamos mal. Sí, como que yo en eso me escudo, no sé, como a futuro, yo siento como que va a pasar el tiempo y como que voy a envejecer y van a pasar un montón de cosas. Y digo, yo quiero llegar a ser vieja, ¿no? Pero llegar bien, con unas ideas bien claras, como no llegar y como alguien que le echa la culpa a los demás y todo eso. Es como, no quiero ser como una vieja de mierda, quiero ser una vieja que tenga ideas copadas. Y que como que algo sume, ¿entendés? Total, por supuesto. Porque para mí sí está el tema de las personas que suman y personas que restan, ¿entendés? Hay un matiz, ¿no? En el medio, total. Pero bueno, la idea es como... Pero el matiz se forma... Transformarme en algo un fénix, no sé... en algo nuevo. Sí, en el día de hoy hablamos mucho de transformación, hablamos mucho de extinción, hablamos mucho
de incendio, o De sea, vínculos. pero cómo el fuego hoy nos interpeló realmente y nos hizo muy, muy fácil a nosotros poder apelar a estos significantes porque detallan el modo en el cual nosotros nos vinculamos con nosotros mismos primero y a raíz de eso nos podemos relacionar con un otro. Estaría bueno retomar esto que hablamos de Heráclito, ¿no? Qué concepción tenía el del fuego, que era algo más como una medida, digamos, ¿no? Algo más sereno y equilibrado, surgiendo a partir de las tensiones de los opuestos, digamos, ¿no? Después Prometeo, que nos dio el fuego para la creación, o sea, para crear cosas en comunidad. Y hoy la sociedad, como nos muestra Han, es cómo nos extinguimos en nosotros, cómo nos ahogamos en la extinción de nuestro propio fuego, que en un principio sirvió para crear y liberar, cómo nos autocondenamos. Sí. Y cómo nos autocastigamos. Digamos, estaría bueno primero repensar en qué área de nuestras vidas nosotros nos castigamos, nos ponemos ansiosos, nos ajustamos a las demandas propias de una sin entender las necesidades del otro o viceversa, generando tensión entre opuestos, ver cómo podemos llegar a un punto intermedio. Vos hablaste de matiz, creo que una persona inteligente es una persona que matiza las cosas de la vida, entonces... O puede recalcular de una manera distinta, porque si está todo el tiempo automatizado todo, está bien, ¿no? pero yendo para un polo o para el otro, yendo a los opuestos, nunca vas a poder racionalizar o nunca vas a poder poner un parate. Siempre vas a pensar en opuestos o en dos cosas distintas. O sea, o te parás desde un lado de la punta o del otro lado de la punta, digamos. La idea es poder que esos puntos lleguen a una intersección que esté en el medio, y en el medio, esto es una metáfora nada más, ¿no? Porque el conocimiento de cada uno. El conocimiento de cada uno. De lo que uno proyecta, de cómo está internamente, si se conoce, porque muchas veces tenemos una idea de que nos conocemos con tales gustos, pero después nos damos cuenta como que hay como un yo mucho más grande y un millón de cosas. Sí. Y que yo pensaba que era así, pero de repente tomé esta decisión y no fui así. No, que las consecuencias no fueron como yo lo había pensado. A veces nos quedamos mucho en las hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Y hasta no te digo que uno a veces dice, bueno, si yo hago esto y cumplo todas estas normas, a mí me va a ir bien, y a veces la vida no es así. No, total. ¿Viste? No es porque por más bueno que seas te van a pasar cosas buenas, o un león no te va a comer porque, no sé, porque sos vegetariano. Pero siempre estamos en la expectativa de que nos pueden suceder las cosas malas y no realizamos tales actos como si fuésemos unos obsesivos ritualistas. Pero también es cierto que la sociedad cambia vertiginosamente, y la sociedad líquida, como habías nombrado hace un momento, hace que las relaciones hayan pasado en un momento de ser estables a ser más lábiles o a ser mucho más frágiles. Entonces eso hace que también nosotros nos resguardemos y veamos hasta dónde queremos ofrecer de uno para un otro, o ofrecer todo para el otro, porque nosotros sin ese otro, sin esa validación, no somos nadie. Sí, aparte pensá que por qué habla Han de la sociedad de transparencia, dice que en verdad existe esa transparencia porque supuestamente nadie confía en nadie, entonces tenemos que salir a dar la cara en las redes, tratar de mostrar en nuestros estados de WhatsApp o en ciertas cosas cómo estamos, cómo empieza el día, si no sé qué es lo que me llevó a pensar tal cosa o tal otra, ¿entendés? Es una sociedad bastante desconfiada de un otro, entonces también es difícil. El fuego moderado es transparente, el incendio no, claro, porque no te deja observar nada. Exacto. El fuego moderado es transparente y lo podés notar, digamos, ¿no? Podés ver cómo cambian las cosas al quemar cualquier tipo de objeto. O sea, fíjate que la transparencia y el fuego también van de la mano. O sea, creo que Heráclito
utilizó el fuego como elemento para entender cómo se ordena el mundo, y la verdad que tiene bastante sentido. Y como que le dio un inicio a la civilización, Digamos que sí, agarró uno de los elementos como otros agarraron otros elementos del mundo, como el aire, digamos, ¿no? El agua, pero creo que el fuego es válido. Estaría bueno también analizar cuáles fueron los basamentos de los filósofos presocráticos o qué elementos utilizaron de la Tierra para explicar el ordenamiento del mundo. Yo creo que cada uno va a tener una cuota de razón en cuanto al elemento que eligieron, porque grafica bastante bien por ejemplo, Heráclito con el fuego y el cambio, cómo las cosas van cambiando inevitablemente. El tema que hay que ver un poco cómo cambian las cosas, porque debe haber un ritmo, o sea, yo creo que cada uno tiene su propio ritmo para cambiar las cosas a su manera. El tema es cuando se te exige una celeridad para cambiarlo y vos tal vez no estás en esa misma sintonía o no tenés esa capacidad de poder hacerlo, y generando frustraciones y estos trastornos de la personalidad que nombramos anteriormente, que pueden ser tranquilamente consecuencias de una sociedad bastante demandante. que ahí está el concepto del TikTok y el conejo de Alicia. Exactamente. También aparece ahí como mostrando el tiempo y que siempre está llegando tarde, Sí. y que nunca va a poder hacer lo que él quiere. Ujú. Bueno, me parece que está bueno eso, y que nos preguntemos, ¿no?, qué es lo que queremos ser nosotros. Ujú. Y creo que en parte, ¿no?, esa sujeción, Sí. vamos a poder no caer en algo, en esta crisis neuronal. Sí. Si uno, creo, puede, no sé, digo esto, no sé, llevarlo hacia el arte o llevarlo hacia la transformación, no sé, de uno, de ciertas cosas que pueda hacer, es más fácil y más llevadero, porque la verdad que el que todo el tiempo estén demandando respuestas, se te quema un poco el sistema operativo. Sería bueno preguntarle después a la gente, como para ir terminando, cuáles son las cosas que creen que podrían, o qué pasatiempos creen que les hacen bien para poder sobrellevar esta situación de estrés crónico que cada vez vamos llevando. Y otra cosa que también me gustaría preguntarles, ¿qué elementos de la vida consideran que son gráficos para explicar el funcionamiento del mundo, ¿no? Porque estamos hablando ni más ni menos que las metáforas, y como somos seres del lenguaje, creo que las metáforas de alguna manera representan bien el modo en el cual nosotros nos organizamos y tratamos de entender cómo funciona el mundo con sus leyes, ¿no? Así que me parece interesante también poder plantear esto. Sí, la verdad que estaría bueno que nos respondan. Uh-huh. Exacto. Bueno, ya que vamos cerrando, nos vemos en el próximo capítulo. Y bueno, si todo va bien, vamos a tener una persona bastante interesante. Pero se lo dejamos para la semana para el mes que viene, mejor dicho, y es una sorpresa. Sí. Así que bueno, les agradecemos mucho por tomarse el tiempo de escucharnos y de reflexionar sobre estos temas. Y bueno, no sé, nos vemos o nos escuchamos en el próximo encuentro. Chao, nos vemos.